El ejercicio presenta una integral de polinomios. Dadas las propiedades de las integrales, podemos separar e integrar término por término. Posteriormente, simplificaremos los términos para poder integrar de la manera más fácil posible. Como primer paso, podemos simplificar el primer término sacando el factor común del denominador, que es 4. El segundo término lo simplificaremos con las propiedades de los ángulos dobles, dado que seno cuadrado de x es lo mismo a tener 1 menos coseno de 2x, todo esto sobre 2. El tercer término no tiene simplificación. El cuarto término, vamos a pasar la raíz a un exponente. Al intentar seguir simplificando, nos damos cuenta que al primer término se le puede sacar la constante de 5/4, al segundo término la constante de 1/2, y en el último término vamos a aplicar la propiedad de los exponentes. Cuando dos bases iguales están multiplicando, se suman los exponentes, dándonos como resultado x a la 21/4. Dado que el tercer término es una función exponencial, lo vamos a integrar con la siguiente fórmula. Ya que hemos simplificado todo, procedemos a integrar. En el primer término, la integral de esa fracción nos da como resultado arco tangente de x. Para integrar el segundo término, tendremos que utilizar esta propiedad, dándonos como resultado la constante de 1/2 por el seno de 2x, y el 1 se integra dándonos como resultado una x. En el tercer término, después de aplicar la propiedad de Euler para integrarlo, nos da como resultado 10 Euler a la x sobre 10. Por último, en el cuarto término utilizamos esta propiedad, por lo que escribimos x a la 21/4 más 1, y en el denominador 21/4 más 1. Ya que hemos realizado todas las integrales, proseguimos a simplificar los términos. Y por último, agregamos la constante de integración. Este ejercicio lo vamos a desarrollar a través del método sumas de rima. Entonces, el primer paso es identificar delta de x, que en este caso será pues la definición de delta de x misma, b menos a sobre n, y x sub i, cuya definición es a más delta de x por i. En este caso nos quedaría a más b menos a sobre n por i. Pasamos entonces a construir la suma. La definición de esta es límite cuando n tiende a infinito de la suma de f de x sub i por delta de x. En este caso, f de x sub i será a más b menos a sobre n por i, dado que nuestra función es solo x. Siendo así, nuestra suma de Riemann para este problema será entonces límite cuando n tiende a infinito de la suma de a más b menos a sobre n por i, todo esto multiplicado por b menos a sobre n. Para hacer esto más fácil, saqué la constante, que sería b menos a sobre n, de la suma, como se ve en este paso. En el siguiente paso, utilizamos una propiedad de las sumas. Entonces, quedaría límite cuando n tiende a infinito de b menos a sobre n, que es la constante, por la suma para a y la suma para b menos a sobre n por i. En el siguiente paso, lo que hacemos es sacar la suma de a, que en este caso por propiedad sería a n, y de la suma que contiene la i sacamos b menos a sobre n, por lo que es una constante, y dejamos una suma un poco más sencilla, que es la suma de i. Para pasar al último paso, en donde nos quedaría límite cuando n tiende a infinito de b menos a sobre n por a n más b menos a sobre n por la suma de i, que sería n por n más 1 sobre 2. Para hacer del límite un poco más trabajable, simplifiqué. Entonces, primero simplifiqué la n de acá abajo y la n que multiplicaba a n más 1. Y luego, como b menos a, en este momento, pues es una constante que para el límite es irrelevante, lo saqué y dejé entonces límite de n cuando tiende a infinito de 1 sobre n por a por n más b menos a por n más 1 sobre 2. Posteriormente hice la distributiva de ese 1 sobre n y cancelé las n's que acompañan a la a. En este paso ya podemos pasar a hacer el límite y una vez hecho nos quedaría b menos a por a más b menos a por 1/2.
Esto es porque al dividir sobre la variable con mayor exponente, en este caso n, se cancela la n como denominador y se cancela todo el factor que está de numerador en la fracción siguiente. Posteriormente desarrollé la distributiva de b menos a y nos quedaría ab menos a al cuadrado más, en el numerador resolvemos el binomio y nos quedaría b al cuadrado menos 2ab más a al cuadrado todo sobre 2. En el siguiente paso, lo que hice fue homogenizar con el 2, entonces nos quedaría 2ab menos 2a al cuadrado más b al cuadrado menos 2ab más a sobre 2 y ya podemos cancelar 2ab y nos quedaría solo un menos a al cuadrado. Finalmente, con lo que nos quedó, se comprueba que la ecuación en efecto da b al cuadrado menos a al cuadrado sobre 2. Bueno, yo soy Juan Pablo Toro y en mi ejercicio nos piden que tenemos que estimar el área bajo la gráfica de la función de x a la 2 menos x más 2, teniendo en cuenta el intervalo de 0 a 3. Y también el ejercicio nos dice que n es igual a 6, es decir, que al momento de graficar nos toca partirlo en 6 rectángulos. Entonces, ¿cómo encontramos el área? Entonces el área es la sumatoria de f de x1 por delta de x más f de x2 por delta de x, así sucesivamente, hasta encontrar el del sexto rectángulo. Entonces, ¿cómo encontramos delta de x? Pues es b menos a sobre n. Y acá sabemos que 0 y 3, entonces 0 es a y 3 es b. Entonces, acá sabemos que b menos a sobre n, entonces es 3 menos 0 sobre 6, eso nos da 3 sextos, es decir, un medio. Entonces, bueno, ya tenemos delta de x y sabemos que es un medio. Y claro, en esta fórmula nos dice x1, x2, x3 y demás hasta llegar a 6. Pero entonces, ¿cómo sacamos el x1, x2? Entonces, por derecha es a, que en este caso sería 0, más i, que sería el número del rectángulo, es decir, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, por delta de x, es decir, por un medio. Y por el lado izquierdo, entonces es, por el extremo izquierdo, es a más la resta entre i menos 1 por delta de x. Bueno, vamos primero que todo a sacar los extremos por derecha. Entonces, para recordar, para sacar los extremos por derecha es a más i por delta de x. Entonces ya sabemos que a es 0, sabemos que la i pues es el número del rectángulo y sabemos que delta de x es un medio. Así que bueno, para x1 es igual a 0 más 1 por un medio, es decir, un medio. Para x2 es igual a 0 más 2 por un medio, es decir, 1. Para x3 es 0 más 3 por un medio, es decir, 3 medios. Para x4 es 0 más 4 por un medio, es igual a 2. Para x5 es igual a 0 más 5 por un medio, que es igual a 5 medios. Y para x6 es igual a 0 más 6 por un medio, igual a 3. Así que ya teniendo las respuestas de x1, x2, x3, x4, ahora lo que sigue es poner estos valores, le damos ese valor a x en la función. Es decir, entonces para que me dé f de x1, entonces por ejemplo acá lo cambiamos. Entonces f de x1 sería un medio a la 2 menos un medio más 2. Bueno, ya después de poner la función en x1, x2, x3, x4, x5 y x6, entonces solamente reemplazamos la x por lo que me había dado el x1. Entonces en el x1 es
1 medio a la 2 menos 1 medio más 2, es decir, 1,75. Y así con todo hasta x6. Ya después de tener esas x, para encontrar el área nos dice que es delta de x por la suma de las funciones de x1, x2, x3 hasta la x6. Entonces, es decir, que la área es la sumatoria de 6, acá 1, de delta de x, que delta de x sabemos que es 1 medio, por la suma de estas 6 fracciones, de estas 6 funciones. Entonces es 1,75 más 2 más 2,75 más 4 más 5,75 más 7. Bueno, ya después de tener los valores organizados, entonces, es decir, ya tenemos la función de x1 más x2, entonces acá está. Entonces dejamos que delta de x multiplicado por la suma de estos, entonces 1 medio, que es delta de x, es la multiplicación entre las sumas de todos los f, es decir, entre estos. Así que acá los tenemos, 1,75 más 2, en fin. Esta suma nos da 23,5. Así que con este 23,5 lo multiplicamos por el 1 medio y nos dice que el área por extremos derechos es de 11,625. Ya pasaré a mostrar la gráfica. Bueno, entonces acá tenemos la gráfica con los extremos derechos. Entonces la puntica del rectángulo tiene que tocar la línea y ahí se cierra el rectángulo. Y acá nos damos cuenta que, bueno, cogemos el intervalo entre 0 y 3. Como nos piden 6 rectángulos, entonces lo dividimos en 0,5, es decir, delta de x, y simplemente graficamos. Y ya teniendo todos los datos anteriores más la gráfica, podemos decir que el área por la derecha es de 11,625. Bueno, ya que encontramos el área por el extremo derecho, ahora nos toca encontrar el área por el extremo izquierdo. Entonces, para encontrar el área por el extremo izquierdo, cambia un poco para encontrar el xy. Entonces, para encontrar el xy por la izquierda es igual a más la diferencia entre y menos 1 por delta de x. Es decir, sabemos que a es 0, sabemos que delta de x es 1 medio, entonces solamente nos toca cambiar el y. Entonces, x1, 0 más 1 menos 1 por 1 medio es igual a 0. Así con todos, entonces sabemos que x2 es 1 medio, x3 es 1, x4 es 3 medios, x5 es 2, x6 es 5 medios. Ahora lo que tenemos que hacer es, con estos resultados, nos toca ponerlos en función ponerlos en la función. Es decir, entonces, f de x1, entonces sería cambiar las x por los números. Entonces la primera sería x1 que nos dio 0, entonces sería 0 a la 2 menos 0 más 2. Y así con todas las funciones. Bueno, ya que pusimos la función y lo cambiamos por la x1, x2 y demás, entonces nos damos cuenta que el resultado de la función para x1 es de 2, para x2 es 1,75, para x3 es 2, así sucesivamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces, vamos a encontrar el área, ahora sí. Entonces, ¿qué es? La sumatoria 6 y igual a 1. Esto es igual a delta de x por la función de x1 más la función de x2 hasta llegar a la función de x6. Bueno, ya después de haber sumado 2 más 1,75 más 2, en fin, nos damos cuenta que es 18,25. Entonces esa es la suma de todas las funciones.
Ahora esa suma la tenemos que multiplicar por un medio. Entonces acá nos damos cuenta que el área es igual a 9,125. Entonces este es el área por los extremos izquierdos. Bueno, entonces acá tenemos la gráfica por los extremos de izquierda, por izquierda. Entonces acá tenemos el x1, el x2, el x3, el x4, el x5, el x6 y pues esta es la gráfica. Así que con esto concluimos que el área por izquierda es de 9,125. Ejercicio consta de una sumatoria. Bueno, para resolver esta sumatoria lo primero que tenemos que hacer es expandir este término que está elevado a la 4. Cuando expandimos esto nos da como resultado y a la 4 menos 4i a la 3 más 6i a la 2 menos 4i más 1. Esta parte de acá. Luego de esto vamos a operar los signos. Así que todo esto de adentro nos va a cambiar de signo y va a dar como resultado esta parte de acá. Al resolver el signo vamos a mirar si tenemos términos semejantes y en este caso sí tenemos y es i a la 4 menos i a la 4. Así que resolvemos y da 0. Entonces nos queda esta parte de acá. Lo siguiente que vamos a hacer es repartir la sumatoria en cada uno de los términos, como lo vemos acá en este pedazo. Y luego de eso vamos a repartir la constante. Vamos a sacar la constante, como acá, acá, acá y acá. Luego de esto vamos a utilizar las propiedades de la sumatoria que corresponden a i al cubo, i al cuadrado e i normal. Entonces en el primer caso tenemos que la constante multiplica a i al cubo. Entonces la propiedad de i al cubo nos dice que es n por n más 1 sobre 2 y todo elevado al cuadrado. La propiedad de i al cuadrado nos dice que es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Y la de i sola es n por n más 1 sobre 2. Bueno, para resolver la primera parte vamos a repartir el 2 en cada uno de los términos, como lo podemos observar acá. Para el segundo término lo que vamos a hacer es simplificar este 6 con este 6 y resolver estos dos paréntesis, lo que nos da como resultado esta parte de acá, n por 2n al cuadrado más 3n más 1. Para resolver este último término vamos a simplificar nuevamente el 4 con este 2 de acá y vamos a operar lo de arriba, que nos da como resultado 2 por n cuadrado más n. El último, al ser una constante, solo la multiplicaremos por n, lo cual nos da como resultado menos n. Siguiendo con nuestro primer término, aquí ya repartimos todo al cuadrado, todo lo repartimos elevado al cuadrado y nos da como solución 2 elevado a la 2, 4, y lo simplificamos con este 4 de acá y pues bajamos este término acá. Esto lo operamos, así que n por 2n cuadrado 2n a la 3, n por 3n 3n al cuadrado y n por 1 n. Lo mismo hacemos acá, entonces 2 por n al cuadrado 2n al cuadrado y 2 por n 2n. Por último resolvemos esta pequeña parte que nos quedaba del primer término, lo cual nos queda n al cuadrado por n al cuadrado, n a la 4, n al cuadrado por 2n, 2n a la 3, n al cuadrado más 1, n al cuadrado, y ya cuando tenemos de esta manera todos los términos, pues vamos a mirar cuáles son los semejantes. Entonces n a la 4 está solo, entonces lo bajamos. 2n a la 3 menos 2n a la 3 da 0.
Luego n al cuadrado menos 3n al cuadrado da menos 2n al cuadrado, estos dos, más 2n al cuadrado da 0. Y por último tenemos entonces menos n más menos n da menos 2n, más 2n, 0. Y solo nos queda n a la 4.